Hoy, al ser domingo, no es que no brille la fiesta de San Judas Tadeo, brilla con su luz propia, pero la festividad del domingo, la festividad de la resurrección de Jesucristo, eclipsa, litúrgicamente hablando, el recuerdo que podemos tener en la ceremonia de este apóstol y de San Simón, que se celebra el mismo día. Pero no por ello no significa que no se pueda hacer el triduo o el sermón. Una luz, la de la resurrección, es la que brilla en los domingos. Y por eso los domingos no se celebra litúrgicamente ningún santo, a no ser de que haya alguna razón muy especial. El patrono de la ciudad, el fundador de una orden religiosa, estando en ese convento, cosas por el estilo. Todas las celebraciones de los santos ceden ante la celebración de Jesús. Hay excepciones, por ejemplo, pues si fuera la Inmaculada Concepción o cosas por el estilo. Pero en esta jerarquía de las celebraciones hay una enseñanza de la Iglesia. No se antepongan festividades menores al recuerdo esencial cada 7 días de la resurrección de Cristo. Sobre Judas Tadeo, cuando yo era un seminarista o incluso un cura joven, pensaba que Judas, con su túnica y un manto encima y un bastón, pues se iba por un camino a predicar el Evangelio hasta donde llegara. Hoy día, con un conocimiento mayor de lo que era la acción de los apóstoles en esa época, me doy cuenta de que no era así. No era así. De hecho, fijaos que cuando envía a los 70, les dice: no toméis ni dinero, ni oro, ni plata, ni otro par de sandalias, Pero después sí, les dice: ahora sí, tomad bastón, tomad oro, coged otro. Es decir, la primera vez les pidió a los 72 que tuvieran confianza en la providencia. Estaban entre hebreos, habían oído hablar de Jesús, les ayudarían, confiad. Pero ahora que se iban a aguas profundas, Jesús les anima a que pongan los medios humanos. Y así lo hicieron. Hay un pequeño pasaje que da mucha luz acerca de cómo fue esta era apostólica. Y es que San Pablo, en un momento dado de sus viajes, dice: soy el único que está dedicado a evangelizar donde otros no han puesto fundamento, a los gentiles. Eso es muy interesante. Entonces los demás no. ¿Por qué los demás iban a las comunidades judías que estaban esparcidas por todo el Imperio Romano y más allá? Había comunidades judías en las costas de la Galia, en las costas de Hispania, en todas las ciudades de las costas del norte de África. Digo costas porque Hispania, más allá de las costas, estaba prácticamente despoblado, y más allá de la costa africana eran poblaciones muy pequeñas, pero realmente pequeñas. ¿Por qué digo entonces que iban a comunidades judías? Si un apóstol llegaba a la plaza de un pueblo y se ponía allí a hablarles de Jesús, y se ponía a hablarles de Dios, y se ponía a hablarles de los mandamientos de Dios, había que explicárselo todo. Ni sabían que había un solo Dios, no sabían cuáles eran los mandatos de Moisés, nunca habían oído hablar de que viniera un Mesías. Y esas son las ideas esenciales. Todo lo demás, nada. Alguna vez seguro que lo hacían,
Pero era más inteligente predicar a las comunidades que ya estaban esperando al Mesías. Y que además, por el cálculo de las 70 semanas de Daniel, existía la percepción de que esa era la época. Y más todavía cuando durante por lo menos los 2 últimos años del ministerio público de Jesús, la noticia de que había llegado el Mesías ya se estaba extendiendo por las comunidades cuando iban a celebrar la Pascua allí algunos y volvían trayendo noticias. Claro, el trabajo se facilitaba muchísimo. Alguien podría decir, bueno, pues que hagan un milagro en mitad de la plaza y ya está, todo se arregla y ya todos creerán lo que tengan que decir. No, hubo milagros, pero no es ese el estilo de Dios. Ni Jesús actuaba de esa manera, ni tampoco los apóstoles. Hubo milagros, que sí, que facilitaron mucho la fe. Pero aunque hubieran querido creer, era hacer pasar a la gente como si fueran filisteos directamente a la percepción teológica del siglo I. Dios fue por fases con su pueblo. Era lógico echar la semilla primero en la tierra más preparada. Un agricultor tiene la semilla. ¿Dónde la echa? En la tierra. ¿Y dónde va a trabajar esa tierra? ¿En la tierra que es mejor, más fértil, donde hay más agua, o en la tierra que es peor, porque no hay agua, porque no es lo mismo echar la semilla en una tierra que ya ha sido roturada a una tierra inculta? Los que sean de campo saben que roturar la tierra, pues así de primeras, todo además depende de cómo esté la tierra. Puede ser una labor muy, muy ardua, porque la tierra que vemos en el campo suelen ser dehesas, es decir, tierras que ya han sido trabajadas, aunque hayan sido descuidadas en los últimos años. La dehesa no es natural. Cuando vemos esos campos de olivos y todo allí tan bien cuidado, es porque ha pasado el ganado. Si no pasa el ganado, crecen zarzas, matorrales, de todo, y eso es difícil de sacar. Así era el pueblo pagano. Por eso se habla de la plenitud de los tiempos. Hubo antes un David, y hay diferencia de un David a un Salomón, y después vino un Ezequías, y después vino un Ezequiel, y después vino un Isaías, etc. Después vinieron los autores de los libros sapienciales. La plenitud de los tiempos. No fue Judas Tadeo un camino y dirá, me detendré en cada pueblo a hablar de Jesús. Primero, porque si hacía eso, lanzándose más allá de las zonas más seguras y pobladas de la provincia romana de Palestina, indudablemente hubiera acabado muerto en el camino, vendido como esclavo, desde luego le hubieran quitado todo. Nadie iba así, nadie se iba como ahora con la mochila a la buena de Dios por un camino sin nadie, sin ningún medio de comunicación, a un lugar donde nadie te conocía. Él, si se fue, como hay una tradición de que llegó, bueno, la tradición es que de la zona de Judea y Samaria, después, eso dice la tradición, pasó a Siria. Y allí podía haber comerciantes, en Siria especialmente, porque Antioquía era la segunda ciudad más importante y poblada del imperio. Antioquía de Pisidia, habría algunos que le dirían por allí cerca, aunque no fuera Antioquía expresamente, no hay tradición de que estuviera allí, le dirían, vete a Armenia. Pero vete a Armenia porque tenemos contactos, porque hay una comunidad judía. Y vete con una caravana, y no vayas solo, ve con unos cuantos, y les vamos a avisar antes. San Judas Tadeo, cuya tradición es que llegó a predicar en Armenia, dio ese salto
y no hay constancia de que fundara comunidades en medio por los comercios que había entre la provincia de Siria romana y Armenia. Y en medio no hay nada cristiano en esa época apostólica. Pero por esa razón, porque donde estaba la comunidad de comerciantes judíos era en el final del camino. Y se dice que sí, que allí predicó. Entonces, hablando de cómo predicó San Judas, entendemos por qué dice San Pablo aquello otro. Y por qué San Pablo, a diferencia de otros, después de haber predicado a muchas comunidades judías, predicó a los gentiles, se dedicó a los gentiles. Pero si veis los viajes, lo primero que solía hacer siempre en sus viajes era ir a la sinagoga de la ciudad donde estaba y tener a unos cuantos que, si era posible, le recibieran en su casa y le sustentaran. No se podían llevar grandes cantidades de dinero. Entonces, la imagen de un apóstol, cuando la vemos con todos estos detalles, pues cambia frente a lo que a lo mejor podíamos tener en mente. Él llega después de un viaje hasta Armenia larguísimo, impresionantemente largo. Estamos hablando, no he calculado los kilómetros, pero bastante más de un mes o hasta 2 meses de viaje, no lo he calculado. Y cuando llegara, pues allí se establecía en esa casa, trataba de hablar de eso en la sinagoga. Si no le recibía el rabino y se negaba, pues intentaría hacer apostolado con los judíos que estuvieran allí, pero porque tuviera ya una familia que le había dicho: vente, que nosotros sí creemos. Imaginaos una ciudad a meses de distancia, sin dinero, no se podían llevar grandes cantidades, y que de pronto el rabino te decía: no, aquí no puedes predicar esto. Y además he dicho a todos mis parroquianos que te echen de sus casas. Hasta el viaje de vuelta hubiera sido muy complicado hacerlo sin dinero. Hubiera necesitado que alguien confiara en él, que le iban a pagar a la vuelta. Lo lógico es que ya alguien creyente, influyente, le había dicho: esta familia te va a sostener pase lo que pase, porque ya sabían que había persecución de la sinagoga en muchos lugares. Y entonces él llegaba allí y sin prisas, pues predicaba y había milagros. Y entonces ya en una segunda fase los paganos estaban interesados en escucharle. A veces no en escucharle, pero habían oído y le llevaban a un familiar enfermo, sordo, ciego, un anciano que estaba muy grave. Y si se producía el milagro, ellos no significaba que curaran a todo el mundo, pues entonces ya después le predicaban y empezaban a venir a las reuniones, tal vez a la sinagoga, tal vez hablaba y enseñaba en la sinagoga, y después también tenía la cena ya en una casa, no se haría en la sinagoga. La sinagoga era para orar, era para escuchar al rabino. La cena del Señor, lo lógico era hacerlo en una casa, como lo había hecho Jesús. Será con el tiempo que se unirán ambas cosas. Ahora tenemos liturgia de la palabra y la mesa de la cena del Señor unidas. Pero en esa época, lo más probable es que fuera así. Y Armenia llegaría a ser el primer reino cristiano de la historia. Y lo sigue siendo hasta ahora, con unas iglesias preciosas. Y un pequeño detalle, aunque he hablado muchas veces de todo lo bueno que tienen nuestros hermanos separados, los protestantes, esa iglesia que ha vivido aislada, porque era un reino independiente, un reino tan alejado de todo, hasta de Constantinopla, la iglesia que encontramos allí, prácticamente aislada, diferente escritura, diferente lengua, ni siquiera es una iglesia ortodoxa,
es independiente totalmente. Me refiero que no es de las iglesias ortodoxas. Sin embargo, encontramos una iglesia como la católica, con sus diáconos, sus presbíteros, sus obispos, los mismos dogmas, los mismos sacramentos. Evidentemente los ritos cambian, pero es la Iglesia católica, la Iglesia católica. No una iglesia como la que se inventaron en el siglo XVI Lutero, Zwinglio, Calvino, etc. Al menos tienen la palabra, lo cual no es poco, no es poco. Tienen las palabras de Jesús, pero no es una iglesia protestante, es una iglesia apostólica, con mucha devoción a la Virgen María, con imágenes de los santos que ellos veneran, reliquias, etc. El protestantismo es un invento de unos cuantos teóricos a 15 siglos de distancia, 16 de Jesús. Pero las iglesias fundadas por los apóstoles son apostólicas, son las iglesias basadas en los concilios. Y aunque la lejanía y lo que es peor, la influencia de las iglesias ortodoxas del Este hicieron que se destruyera al final la comunión con Roma, pero es una iglesia a la que se considera totalmente parecida, salvo en mínimos aspectos. Si algún día aceptaran la autoridad del Papa, podrían pasar a la Iglesia Católica sin problema. De hecho, el Papa fue allí a saludar al patriarca y la relación pues es buena. Y todos estos fundamentos posiblemente los puso San Judas, con los que le acompañaran, una o dos personas, o quizás solo con los compañeros de viaje del mercader que incluso financiara todo aquello. Que todos nosotros tratemos de imaginarnos lo maravilloso que debió ser ese viaje, la predicación, el mundo tan distinto de pastos, ganadería que se encontró en Armenia, y que nos demos cuenta lo maravilloso que fue el comienzo del cristianismo en la era apostólica.